En la clase de hoy vamos a ver inflorescencias. La inflorescencia es la disposición de las flores sobre el tallo, o sea, es el ordenamiento que van a tomar estas flores en el extremo de las ramas o sobre las ramas. Las inflorescencias pueden ser unifloras, o sea que están formadas por una sola flor, o pueden ser plurifloras, que están compuestas por numerosas flores. O sea, cuando hablamos de inflorescencia, no tenemos que pensar en una estructura formada por numerosas flores, sino una inflorescencia puede tener solamente una flor. Estas inflorescencias unifloras, a su vez, pueden ser, de acuerdo a dónde se ubique esa rama que va a sostener la flor, pueden ser terminales, cuando se encuentran en el extremo del tallo, como por ejemplo ocurre en magnolia, o pueden ser axilares, o sea, se originan en una yema axilar en la base de una hoja, que es el caso, por ejemplo, de Camellia japonica. Aquí podemos ver a la izquierda una inflorescencia uniflora terminal de magnolia y a la derecha podemos ver la inflorescencia uniflora axilar de camellia. Si ustedes observan, magnolia está sobre el extremo de una rama, sobre el extremo del tallo, y en el caso de camellia va a generarse en una yema axilar que se ubica o aparece a partir de la axila que forma el tallo con la hoja. Bien, vamos ahora a las inflorescencias plurifloras, que aquí es mucho más rico, tenemos muchas más estructuras y muchos tipos más de inflorescencias. Pero primero tenemos que ver cuáles son las partes de una inflorescencia. Una inflorescencia va a tener un pedúnculo o puede tener un pedúnculo, que es la parte del tallo que soporta al receptáculo común o raquis, o sea, toda la parte de la inflorescencia que va a sostener las flores. A veces ese pedúnculo no puede estar o puede estar ausente y va a dar origen a una inflorescencia sésil. Por otro lado, cuando se trata de plantas arrocetadas o de órganos subterráneos, el eje que va a soportar las flores, ese pedúnculo, ya no recibe el nombre de pedúnculo, sino que lo llamamos escapo floral. Por ejemplo, esto pasa en ágave americana, que es el ágave, el diente de león o la cebolla. Luego del pedúnculo tenemos el eje o raquis, que este raquis es la parte del tallo que va a llevar las flores, las ramas floríferas. Puede ser alargado, fino y alargado, o también puede ser corto, ensanchado, formando una especie de plato, y en este caso el receptáculo común se llama clinanto. Esto ocurre, por ejemplo, en las asteráceas, o sea, las compuestas, como crisantemo, girasol, margarita, donde esa flor que vemos no es en realidad una flor, sino que es un conjunto de flores, es una inflorescencia, y todas estas inflorescencias están puestas sobre un receptáculo común que toma la forma de un plato. Otra de las partes de la inflorescencia es el pedicelo. Esta parte o esta estructura ya la vimos cuando vimos flor, y se trata de ese pequeño tallito que va a sostener la flor, valga la redundancia, y que puede o no estar. Cuando está, va a dar origen a flores pediceladas. Cuando no está, las flores van a ser sésiles o sentadas. O sea, que las flores que forman la inflorescencia pueden ser sésiles o pueden ser pediceladas. Y las brácteas
que esta estructura también la vimos en unidades anteriores cuando enfocamos el tema de hoja. Las brácteas son hojas modificadas, generalmente son más pequeñas que las hojas normales, pueden estar coloreadas y acompañan a las flores, ¿sí? Y nacen del raquis principal, ¿sí? O sea, podríamos decir que cada flor está acompañada por una pequeña bráctea. Estas brácteas, en algunos casos, como puede ser el caso de las crucíferas, por ejemplo, el alelí, o algunas malezas como la mostaza o la mostacilla, las brácteas no aparecen, no están presentes, están ausentes. En algunos otros casos, como por ejemplo en las calas o Anthurium, que pertenecen a la familia de las aráceas o las palmeras o las espatiflorales, otro gran grupo de plantas, la bráctea toma gran importancia y, por ejemplo, en las calas es toda esa estructura blanca que vemos y que pensamos que es la flor, cuando en realidad las flores son muy pequeñitas, muy chiquititas y están dispuestas sobre un raquis que es envuelto por toda esa espata, esa bráctea grande y coloreada. En algunos casos, los frutos, cuando maduran, una vez que la flor se transformó en fruto, lo vamos a ver más adelante, muchas de estas brácteas pueden acompañar a ese fruto en forma más o menos modificadas, en algunos casos se endurecen, como pasa por ejemplo en el roble o en el erizo de la castaña. Y también pueden aparecer bracteolas, que son brácteas muy pequeñas, que aparecen en los pedicelos de las flores en el raquis secundario. Esto es cuando la inflorescencia se ramifica en inflorescencias compuestas, que las vamos a ver cuando encaremos cada uno de los tipos de inflorescencia. Entonces, en una inflorescencia compuesta, esa bráctea que aparecía sobre el raquis primario, en este caso va a aparecer sobre el raquis secundario y va a tomar el nombre de bracteola. Aquí podemos ver en esta inflorescencia, en este esquema de inflorescencia, las partes que veníamos hablando. Aquí abajo se encuentra el pedúnculo, aquí aparece la primer bráctea. Fíjense que el pedúnculo sería hasta donde aparece la primer flor. Estas son flores pediceladas, ¿ven? Todas las flores tienen ese pequeño tallito que la sostiene. Entonces, esta parte que es la parte del tallo que va a sostener directamente las flores es el raquis. Y las brácteas están acompañando a cada una de las flores, ¿sí? Todo este conjunto forma una inflorescencia. Estos grupos que habíamos clasificado por Lantesi, racimosas y cimosas. Entonces, una inflorescencia compuesta, compleja, va a ser cuando la inflorescencia parcial tenga una forma de floración racimosa y la inflorescencia total tenga el otro tipo de floración cimosa. Pero ahora ya nos vamos a ir volviendo a retomar estos conceptos cuando veamos cada uno de los tipos. Vamos a comenzar con las inflorescencias racimosas. ¿Cuáles son las características de una inflorescencia racimosa de acuerdo a cómo abren las flores? Bien, pueden ser indefinidas. Esto significa que la inflorescencia presenta un raquis alargado y que la inflorescencia comienza desde la base, desde la parte más cercana al tallo, hacia el extremo. Y se dice indefinida porque nunca dejan de aparecer flores nuevas. Siempre vamos a tener florcitas por abrir o pimpollo o estructuras que podrían ser futuras flores. Entonces parece como que esa inflorescencia no termina nunca. Por eso indefinida. También pueden ser acrópetas. El mismo caso anterior, un raquis alargado, comienza de la floración desde la base y termina en el extremo. O sea que acá
la diferencia con indefinida, la diferencia entre indefinida y acrópeta es muy sutil. Es si en el extremo tenemos una flor abierta o todavía tenemos flores por abrir. Pero siempre en estos casos la inflorescencia va de abajo hacia arriba, desde la zona más cercana al tallo hacia el ápice. Y otro grupo de inflorescencias racimosas es cuando se forma ese raquis en forma de clinanto, de plato, ese receptáculo común, redondeado, plano, y las flores abren de afuera hacia adentro. O sea, tenemos una apertura de las flores, una antesis. La antesis es la apertura de las flores de forma centrípeta. ¿Qué pasa con las racimosas? Pueden tener flores pediceladas o flores sésiles. Vamos a ver ejemplo de inflorescencias racimosas con flores pediceladas. O sea, inflorescencias racimosas que sus flores van a tener sí o sí pedicelo. Y el primer tipo de inflorescencia que tenemos es el racimo. El racimo presenta el raquis alargado, como ya hemos dicho, ¿sí? Y va a tener una inflorescencia desde la base hacia el extremo, puede ser indefinida o puede ser acrópeta, y las flores son pediceladas. ¿Qué ejemplos tenemos? El alelí, el conejito. Acá podemos ver el conejito. Fíjense que todo esto es la inflorescencia, y la inflorescencia comienza desde la base, desde abajo, hacia el extremo. Las flores de abajo están totalmente abiertas y las del extremo todavía son pimpollo. Fíjense en esto es una maleza, Brassica campestri, pero tranquilamente podríamos asociarlo al alelí. El alelí es muy parecido, donde fíjense que las flores que están más cerca de la base son las flores que están totalmente abiertas, y las flores del extremo son flores que todavía están cerradas o son pimpollo. Lo mismo pasa en esta bignonia, ¿sí? Esta bignonia rosada. O sea, la floración va de abajo hacia arriba, tiene un raquis alargado y tiene flores pediceladas. El corimbo es una variante del racimo, es muy similar en todos los aspectos. La única diferencia es que los pedicelos de las flores, que en el racimo son de igual longitud, acá son distintos. O sea, los pedicelos de las primeras flores, las primeras en abrir, las que están más cerca de la base, van a crecer con mayor longitud, van a ser más largos que los que están más cerca del extremo. Entonces esto va a parecer que todas las flores, si yo la mirara de costado, en un plano, todas las flores llegan hasta la misma altura. Fíjense lo que yo les decía. Bueno, acá lo tenemos el esquema. Las flores de la base tienen un pedicelo más largo que las flores del extremo. Entonces terminan todas más o menos en un mismo plano, cosa que no pasaba con el racimo. Y aquí lo pueden ver. ¿Ven? Esto hay un raquis alargado aquí. Los pedicelos salen de distinta altura, pero todos llegan más o menos a la misma altura. ¿Por qué? Porque la longitud de los pedicelos es distinta. En este caso estamos viendo el ejemplo de la coronita de novia, Spiraea cantoniensis. Acá lo podemos ver un poquito mejor en detalle. Fíjense que esto es el raquis desde aquí hasta acá, y los pedicelos tienen distinta longitud y terminan todos más o menos a la misma altura. Ese es el corimbo. Otro caso de inflorescencia racimosa con flores pediceladas es la umbela. En el caso de la umbela, el raquis es muy cortito, tan corto que se termina transformando en un punto o en un botoncito de donde salen todos los pedicelos. Entonces, esa inflorescencia, esa umbela, toma forma de un paragüitas. Este es el caso, por ejemplo, del agapanto. Los lilium también, pero si ustedes se fijan, no hay un raquis alargado, sino que
el raquis es un punto. Acá lo pueden ver en el esquema. Y las flores son pediceladas y todas con la misma longitud. Y ustedes me dirán, ¿y entonces no es acrópeta? No, no es indefinida. No, porque no hay un raquis alargado. En este caso la floración va a ser centrípeta. Las primeras que van a abrir son las flores de la periferia, como en este agapanto, y en el centro van a ir quedando los pimpollos. Hasta que después, por supuesto, todas las flores sufran antesis, todas las flores se abran. Esta es la umbela. Agapanthus, Lilium, son algunos ejemplos de este tipo de inflorescencia. Ahora vamos al otro gran grupo de flores de inflorescencia racimosa, que son las inflorescencias racimosas con flores sésiles, o sea, donde las flores acá ya no tienen pedicelo, o sea que están directamente sobre el raquis. Y vamos a ver que podemos asociarlo a alguno de los tipos anteriores que vimos. La espiga, por ejemplo, podríamos decir que es un racimo, pero con flores sésiles. ¿Por qué? Porque la espiga presenta un raquis alargado, la antesis, la apertura de las flores va desde la base hacia el extremo, pero las flores son sésiles. Por ejemplo, el gladiolo. ¿Ven? Aquí también lo pueden ver en este otro ejemplo, ¿sí? La espuela de caballero, si no me equivoco. Fíjense, hay un raquis alargado, empieza desde muy abajo, las flores de la base son las primeras que abren, arriba tengo pimpollitos y si prestamos atención las flores son todas flores sésiles. Acá pueden ver el esquema, que es cómo está dibujado. Este es el raquis, las flores son sésiles, por supuesto que cada una está acompañada por una bráctea y la apertura se produce desde la base hacia el extremo. Esto es una espiga. No tienen que confundirlo con la espiga de trigo, que vulgarmente siempre hablamos de la espiga de trigo. La espiga de trigo ya vamos a ver que es otro tipo de inflorescencia. La espiga es esta. Otro caso es el amento, muy similar a la espiga, pero acá tenemos dos o tres cositas para pensar. Por un lado, el raquis, que acá lo veíamos en espiga, que era un raquis muy duro, que se mantenía erguido, en el amento es un raquis flexuoso, van a ver que aparecen los libros, caedizo, como que es péndulo. Y las flores que van a tener esos amentos son flores unisexuales y desnudas. O sea, no tienen ni cáliz ni corola y solamente hay flores femeninas que solamente tienen gineceo y flores masculinas que solamente tienen androceo. Esos son los amentos y son las inflorescencias típicas de los sauces y los álamos. Acá estamos viendo inflorescencias femeninas de álamo e inflorescencias masculinas de álamos. ¿Ven? El raquis es caedizo, es blando, es péndulo, pero siempre las primeras flores que abren son las que se encuentran cerca de la base del tallo y hacia el extremo van abriéndose y en el extremo encontramos pimpollitos o flores recién abiertas. Esto es el amento. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la cala? De esas brácteas muy grandes y de colores muy bonitos y que pensábamos que esa era la flor. Pues no, esa inflorescencia se llama espádice. Y la característica del espádice es que sería parecido a una espiga, pero con un raquis más grueso, más carnoso y donde toda esa inflorescencia está envuelta en una bráctea muy grande que se llama espata. Las flores son sésiles, el raquis, como les decía, es carnoso, es más engrosado, no es un raquis fino como parecía en las espigas o en los racimos, y las flores pueden llegar a ser unisexuales. Vamos a ver los ejemplos que tenemos, de los cuales ya se estarán dando cuenta que uno de ellos es la cala, otro es el anthurium y podemos encontrar otras varias especies que tienen este tipo de inflorescencia.
En las calas también puede ser blanca, amarilla, oscuras, rojas, y aquí se encuentran las flores, que, como les decía, generalmente son unisexuales y en la base se ubican las femeninas y en el ápice las masculinas, o sea que van a abrir primero las femeninas y después las masculinas. Todo eso protegido por esta bráctea y flores sésiles dispuestas sobre ese raquis corchoso o engrosado o carnoso. Ese es el espádice. Y otro tipo es el estróbilo. Si bien por definición el estróbilo, que es esa inflorescencia de los pinos, y los pinos son gimnospermas, y las gimnospermas no tienen flores verdaderas, pero podríamos asociar este estróbilo a lo que sería una inflorescencia. Y esas brácteas leñosas podríamos asociarlas a las flores. O sea, los estróbilos son las piñas de los pinos, de los cipreses, de los cedros, de las tuyas, que van a tener un raquis leñoso y los óvulos femeninos van a estar protegidos por brácteas leñosas, por esas brácteas que acompañaban a cada flor, en este caso van a ser leñosas. Esos son los estróbilos. ¿Y por qué los ubicamos en las racimosas? Porque cuando empiezan a abrirse, fíjense que las primeras que abren son las brácteas o quedan, digamos, maduros los óvulos de la parte inferior y luego van a ir abriendo hacia el extremo. Esto es lo que les decía, aquí adentro va un raquis que es leñoso y las brácteas también son leñosas. Y por último, el capítulo. El capítulo es el sumum para algunos autores, el sumum de la evolución, la inflorescencia que parece una flor. Cuando nosotros tomamos una margarita y la empezamos a deshojar, estamos hablando de que le sacamos los pétalos a una flor y en realidad estamos sacándole flores a una inflorescencia. El capítulo presenta ese raquis aplanado en forma de plato, que es un clinanto. Las flores son sésiles y pueden tener corola tubulosa o corola ligulada. Recuerden cuando vimos corola en flor, que había distintos tipos de corola. La corola tubulosa es una corola que parece un tubito y la corola ligulada es una corola que se alarga y forma como una especie de lengua. Ahora bien, existen 3 tipos de capítulos de acuerdo a las flores que tienen. Tenemos capítulos donde todas las flores son tubulosas, como el caso de los cardos. Capítulos donde todas las flores son liguladas, como el caso de diente de león. O flores o capítulos donde tenemos flores liguladas en la periferia y flores tubulosas en el centro, como el caso de las margaritas o el girasol. En todos los casos, la antesis, la floración va a ir desde afuera hacia adentro, va a ser una floración centrípeta. Vamos a ver algunos ejemplos. Acá tenemos una margarita donde vemos que tenemos flores liguladas en la periferia y flores tubulosas en el centro. Este es un esquema y acá tenemos también un corte de un capítulo. Esta partecita, esto que acá se ve también, es el receptáculo ese en forma de plato. Tenemos flores liguladas en la periferia y flores tubulosas en el centro. Las flores liguladas pueden ser hermafroditas, pueden ser masculinas o pueden ser neutras, o sea, solamente tener cáliz y corola. En cambio, las flores del centro
siempre van a ser flores hermafroditas. Y la floración va a ir desde afuera hacia adentro. Y acá tenemos el ejemplo del cardo, donde todas las flores que forman este capítulo son flores tubulosas. Y por último, la inflorescencia elemental de las gramíneas, la espiguilla. La espiguilla es una inflorescencia un poco rara y que, habiendo visto el capítulo anteriormente y la espiguilla ahora, suena un poco difícil saber cuál es más evolucionada. Y esto es una controversia, una discusión eterna entre los autores. Porque la espiguilla es una inflorescencia que ha reducido bastante su estructura, ha reducido mucho sus partes para formar una estructura muy eficiente en lo que necesita, que es formar semilla. En una espiguilla vamos a tener un antecio, que es la flor, que va a estar formado por dos brácteas que se llaman lemma y palia. La que se encuentra más cerca del raquis o más hacia el centro de la inflorescencia es la palia y la lemma está por afuera. Adentro de eso vamos a tener, no hay cáliz ni corola, ha desaparecido, quedan restos en forma de algo que se llaman lodículas y que son dos especies de bolsita, dos estructuras, como unas bolsas llenas de agua, que van a tener una función mecánica y son las que, llegado el momento, van a llenarse de líquido y van a hacer fuerza para que esas dos glumas, esas dos brácteas, lemma y palia, se abran y produzcan la antesis. Ahora bien, le dije, no hay cáliz ni corola. ¿Qué hay adentro? Hay un gineceo que va a tener como característica un estigma. ¿Recuerdan las partes del gineceo? Estilo, estigma y ovario. Bueno, el estigma, que es la parte de más arriba donde van a llegar los granos de polen para la fecundación, va a ser bífido, o sea, va a estar dividido en dos y va a tener un aspecto de pluma, va a ser plumoso. Y va a tener un androceo formado por 3 estambres. En la gran mayoría de los casos, hay algunas excepciones que pueden tener 4, que pueden tener 6, pero la gran mayoría de los casos de las espiguillas de gramíneas tienen 3 estambres. Ese es el antecio, que sería las veces de flor. Pero está bien, pero ¿cómo entonces encajamos la flor en una inflorescencia? Porque todo eso va a estar rodeado por otras dos brácteas que son las glumas, la gluma 1 y la gluma 2. Vamos a ver un esquema. Hay espiguillas, y por eso se considera una inflorescencia, que tienen un solo antecio. Las dos glumas y el antecio, como el caso de la avena. Pero hay otras que tienen dos, las glumas, gluma 1, gluma 2, y dos antecios, colocados sobre un pequeño raquis, que es cortito y articulado, o sea, va haciendo como un zigzag, que se llama raquilla. Dos antecios tienen la inflorescencia de los sorbos. Podemos encontrar inflorescencias con 3 antecios, espiguillas con 3 antecios, o sea, gluma 1, gluma 2 y 3 antecios, 3 florcitas, 3 antecios adentro, como el caso del trigo. O en otro caso, una especie que se usa mucho en césped, que es el ryegrass, que tiene las dos glumas, gluma 1 y gluma 2, y un raquis más largo con un montón de antecios. O sea, una espiguilla multiflora. Acá podemos ver una foto donde estamos viendo esto que aparece hacia abajo, ¿sí? Acá se retiraron las dos glumas, esto es parte de ese pedúnculo que sostenía la inflorescencia, pero se retiraron aquí la gluma 1 y la gluma 2, acá se puede ver
la ledma, que está con arista, la palia, más cortita, el gineceo, el estigma bífido y plumoso y los 3 estambres. Hasta acá las inflorescencias racimosas, simples. Pero tenemos inflorescencias compuestas, o sea, donde, por ejemplo, en un racimo, en vez de tener un raquis y flores, esas flores se transforman en inflorescencias. O sea, tenemos una inflorescencia de inflorescencias, ¿sí? Donde tenemos una inflorescencia primaria, total, general, y otra inflorescencia parcial. ¿Qué tipos podemos encontrar? Homogéneas y heterogéneas. Ya lo vimos al principio, homogéneas donde la inflorescencia parcial es igual a la inflorescencia total, que es las que vamos a ver ahora. Por ejemplo, la panoja. La panoja es un racimo de racimos. Es el caso del ligustro, es el caso de la vid. O sea, las flores de ese racimo son reemplazadas por otro racimo. Aquí lo podemos ver en ligustro. Fíjense, viene el pedúnculo, tenemos el raquis primario y de ese raquis van a salir no flores, sino otros racimos. Si ustedes se fijan, estas inflorescencias parciales son iguales a las inflorescencias totales. Estas inflorescencias parciales, estos racimos secundarios, abren de abajo hacia arriba. Y los primeros racimos que empiezan a florecer en este racimo, esta inflorescencia total, son los que se encuentran más cerca del tallo. Esto es un ligustro, esta es una vid. Fíjense que es un racimo de racimo, un racimo compuesto o panícula o panoja. Los 3 nombres se pueden utilizar para este tipo de inflorescencia. La umbela compuesta es una umbela de umbela y aparece en un gran grupo de plantas que son las umbelíferas o apiáceas, donde no hay muchas ornamentales, o sí, algunas cebollas, algunos ajos ornamentales, pero tenemos muchas especies importantes como zanahoria, hinojo, perejil, que son compuestas, que son umbelíferas y que tienen una umbela compuesta. Acá pueden ver, por ejemplo, un hinojo donde es una umbela porque el raquis es muy cortito, está transformado en un puntito y salen las inflorescencias parciales. Aquí, en vez de salir una flor, vemos que tenemos otra pequeña umbela aquí. Esto es una biznaga, se puede ver también lo mismo. Aquí está el raquis y salen pedúnculos secundarios donde aparecen otras umbelas. En esta biznaga ya un poco madura, donde prácticamente ya está en fruto, fíjense que desde el punto central aparecen los pedúnculos y salen y terminan en otra umbela. Es una umbela de umbela. Y ahora empezamos con las espigas de espiguillas. La espiguilla es considerada una espiga, por eso las espigas de espiguillas o espigas compuestas son consideradas inflorescencias homogéneas. Entonces, piensen ustedes en una espiga que en vez de flores tiene espiguilla. Esto es típico de las gramíneas. Y aquí aparece la espiga del trigo. La espiga del trigo, yo le dije, cuidado, no es una espiga. En realidad es una espiga compuesta, es una espiga de espiguillas. Y vamos a tener 3 tipos. Las espigas compuestas, espigas de espiguillas unilaterales, como el caso del Cynodon, de la gramilla del Cynodon dactylon, que lo usamos como césped, donde todas las espiguillas se van a colocar hacia un lado de ese raquis. En el caso de las espigas de espiguillas o espigas compuestas dísticas, que es el caso del ryegrass, el caso del trigo, las espiguillas se van a ubicar a ambos lados, enfrentadas, pero saliendo hacia los 2 lados del raquis. Y el otro caso, un poco más raro, es la espiga cilíndrica que aparece en el maíz, donde el raquis ya no es un palito, sino que es
un cilindro engrosado, corchoso, y las espiguillas se colocan alrededor formando círculos uno encima del otro. Vamos a ver algunas fotos. Esta es una espiga unilateral, ¿sí? No vamos a tomar todo esto, sino vamos a tomar uno de cada una de esas patitas que aparecen, y cuando la vemos en detalle, fíjese, acá va el raquis, acá aparecen las espiguillas, esto es una espiguilla, ¿sí? Una espiguilla uniflora que todas se ubican hacia el mismo lado. Este es el estigma del gineceo, el estigma bífido ese y plumoso, y estos son las anteras de los estambres. Pero están todas hacia el mismo lado. Cuando vean un césped de Cynodon, de gramilla florecido, presten atención, vayan con una lupita y van a ver qué pasa esto. Una espiga compuesta unilateral. Este es el regras, donde cada uno de estos es una espiguilla. Acá tenemos una gluma, otra gluma, y acá adentro tenemos muchos antecios, muchas florcitas que van a formar una espiguilla multiflora. Y aquí va el raquis, y fíjense que las espiguillas salen hacia uno y otro lado. Espiga compuesta dística. Y bueno, el maíz, que la próxima vez que coman un choclo se van a dar cuenta de que tiene un raquis corchoso, cilíndrico, engrosado y con todas las espiguillas alrededor. ¿Y qué inflorescencias compuestas heterogéneas podemos encontrar? Donde la inflorescencia parcial es distinta de la inflorescencia total. Vamos a algunos ejemplos. Racimo de espiguillas. Esto pasa, por ejemplo, en el pasto miel. Un racimo de espiguillas. O sea, las espiguillas que forman ese racimo, o sea, es un racimo que en vez de flores tiene espiguillas. Y esas espiguillas no son sésiles como las que vimos en las espigas de espiguilla, sino que tienen pedúnculo. Miren. Y ustedes dirán, ¿pero no es igual al de la gramilla? No, porque si prestamos atención, vamos a ver que, primero que están de a pares, fíjense que salen dos, que acá por la forma parecen que están hacia el mismo lado, pero tiene dos espiguillas. Y acá no se alcanza a ver por la foto, pero acá, miren, esta espiguilla, ven que ahí tiene un pequeñísimo pedicelo, son pedunculadas, tiene un pequeño pedúnculo. Bueno, eso hace que esto sea un racimo y no una espiga como en el caso anterior que estábamos viendo. Racimo de espiguilla. Pero tenemos otro caso más complejo aún. La panoja de espiguilla. Panoja, racimo de racimo. Bien, racimo de racimo, pero esos racimos secundarios, en vez de terminar en una flor, terminan en una espiguilla. O sea, vendríamos a tener una inflorescencia total, una inflorescencia secundaria y una inflorescencia terciaria. Sí. Y encima podemos complicarlo más, porque en algunos casos los racimos secundarios tienen unos pedicelos muy largos, entonces forman una estructura muy abierta, una panoja laxa. Pero en otros casos, como es el caso por ejemplo de la avena, pero en otros casos esos pedicelos son muy cortitos y forman una estructura muy compacta, una panoja contraída, como el caso del alpiste o del sorgo. Esto es una panoja laxa. Miren, acá tenemos un racimo. Todo esto es un racimo. Raquis alargado, abre de abajo hacia arriba. Pero aquí tenemos, en vez de una flor, tenemos otro racimo. Las flores abren de abajo hacia arriba. Y acá, en vez de haber flores, hay espiguillas, que se considera, por más que tenga una sola florcita, que sean espiguillas uniflora, es una inflorescencia. Por lo tanto, es una panoja de espiguilla, un racimo de espiguillas.
y es laxa. Fíjense que la estructura está muy abierta. En este otro caso, el alpiste es exactamente, si lo pudiésemos destripar, despanzurrar, veríamos que es el mismo caso anterior, nada más que los pedúnculos de los racimos secundarios y los pedúnculos de las espiguillas son muy cortitos y forman esta estructura de panoja contraída. Después tenemos algunos casos un poco más raros, como el caso de la antela de espiguilla, que la antela de espiguilla es una panoja, como el caso anterior, un racimo de racimos, pero donde los pedicelos se van acortando a medida que subimos en el racimo. ¿Cómo sería esto? Así. Es el caso del papiro, es el caso de el paragüita, es el caso o falso papiro, es el caso de los ciperus. Fíjense esto, si ustedes acá abren esto van a ver que es un racimo, porque tiene un raquis alargado. Ese racimo a su vez tiene unos pedicelos largos que van a formar otros racimos. ¿Ven? Todo esto es otro racimo. Y acá son espiguillas. Yo les dije que la espiguilla era la inflorescencia elemental de la ramilla. Las hiperáceas también tienen espiguilla. Y si ustedes observan, los más abajo, fíjense los pedicelos largos que tienen. En cambio, los de más arriba se va acortando el largo de los pedicelos. Y esto, con un poco de imaginación, y si lo viésemos en perspectiva, veríamos que forma como una estructura cóncava, o sea, como que los bordes son muy altos y el centro muy bajo. Eso es una antela de espiguilla. Luego viene el régimen, que sería una panoja de espiguillas, como la que vimos en avena o en alpiste, pero está acompañado por una bráctea leñosa muy grandota. Es la inflorescencia que puede ser leñosa o coriácea, a veces en algunas especies es más blanda que la madera. Es el caso de las palmeras. Aquí estamos viendo una palmera, no es el mejor ejemplo, pero fíjense, todo esto es una panoja de espiguilla y acompañado por una bráctea. Esto se llama régimen. Bien, abandonamos las inflorescencias racimosas y vamos a las cimosas, las que abren de arriba hacia abajo o en el caso de que tengan un receptáculo común, de adentro hacia afuera. Y no tenemos tantos ejemplos, pero hay algunos muy interesantes y de interés ornamental, de interés en jardinería. Le decía, las inflorescencias cimosas pueden ser definidas, o sea, rematan en una flor y florecen hacia abajo, basípetas, van floreciendo de arriba hacia abajo, del extremo hacia la base, o centrífugas, florecen de adentro hacia afuera. A ver, ojo, no confundir, no es que las inflorescencias cimosas son definidas, basípetas y centrífugas, no, o son definidas, o son basípetas, o son centrífugas, así como las racimosas o eran indefinidas, o eran acrópetas, o eran centrípetas. Una de las tres, no pueden ser las tres a la vez. El primer caso que vamos a ver es el caso de una cima helicoide. Monocasio. ¿Por qué monocasio? Porque remata en una flor, la inflorescencia termina en una flor y por debajo va a aparecer una sola flor. ¿Sí? Vamos a ver que hay dos casos, la helicoide y la escorpioide. La helicoide, por debajo sale una flor. Por debajo de esa flor va a salir otra, pero hacia el sentido contrario en la que salió la primera. Con un poco de imaginación otra vez y teniendo un poquito de imaginación, vamos a ver que esto forma como una hélice, por eso helicoide. Por ejemplo, el caso típico son los lirios, que salían, unas iban alternando hacia cada lado y iban formando esa hélice. El dicasio, o cima dicotómica, por debajo de la flor primera que abre,
abren otras 2. Acá lo podemos ver en este jazmín. Abrió una flor que ya se transformó prácticamente en fruto. Por debajo de esa salieron otras 2. Y por debajo de esa van a aparecer otras 2. ¿Ven? Estas 2 salieron por debajo de esta y son pimpollo. Fruto, flor, pimpollo. Fruto, por debajo sale esta flor y por debajo de esta salen 2 pimpollos. Cima dicotómica o dicasio. Aquí también lo pueden ver en esta que es una maleza, que es el caraguatá. ¿Sí? O cardo torito, le dicen algunos, cardo banana. ¿Sí? Cima dicotómica. ¿Qué otra cima tenemos? El Pleiocasio o cima umbeliforme, el caso del malbón. Y ustedes miran, pero para, ¿cómo sabés que es un Pleiocasio y no una umbela? Porque si esto fuera umbela, los pimpollos me quedarían en el centro, porque sería una antesis centrípeta. Y fíjense dónde están los pimpollos. Están en la periferia. Las primeras que abren son las flores del centro y después van abriendo las de las periferias. ¿Ven? Flores totalmente abiertas, pimpollo y pimpollos más jóvenes. Abre de adentro hacia afuera. Es una antesis centrífuga. Pleiocasio o cima umbeliforme. Tenemos también la variante del corimbo, la cima corimbiforme, parecida a la anterior, pero con un raquis más alargado. Fíjense, aparece una flor principal arriba y van abriendo por debajo más, y por debajo de esa, más por debajo otra, o sea que es como que hay un raquis alargado y van abriendo las flores cada vez más abajo y los pedúnculos o pedicelos son cada vez más largos y llegan todas más o menos a la misma altura. Esto aparece en algunas compuestas que ya vamos a verla un poquito más en detalle. Pleiocasio o cima corimbiforme. Y yendo a los ejemplos raros, el sícono, que si bien no tiene mucho interés ornamental, pero está bueno que lo veamos, donde este inflorescencia está formado por un receptáculo carnoso. O sea, ya no es ni un raquis, ni un clinanto, o sea, un plato, sino que es como una copa carnosa, que en realidad es lo que nos comemos como fruto. Y adentro se encuentran una cantidad de flores femeninas, que son las primeras que abren, que están en el centro. Y hacia los bordes de esa copa aparecen flores masculinas. El ficus, el higo o el higuerón de las pagodas son ejemplos típicos de este tipo de inflorescencia. Miren, acá tiene un higo cortado. Bueno, este receptáculo carnoso, esto es el receptáculo. Y todas estas son flores, acá ya llegaron al estado de fruto, pero todas estas son femeninas y todas las del borde son masculinas. Acá lo podemos ver en un esquema. Este es el receptáculo carnoso, todas estas son flores femeninas y aquí, casi donde está la abertura, las flores masculinas. Eso es un sícono o es un tipo de pleiocasio, sícono, que es el caso de la inflorescencia de los higos, que después se transforma en fruta. Muy parecido al pleiocasio, al sícono, es el ciatio. También un receptáculo carnoso en forma de copa, pero el tema es que en el centro, en vez de haber muchas flores femeninas, hay una sola flor femenina. Una sola flor femenina que es la primera que abre. Y todo alrededor hay flores masculinas. La estrella federal, todo eso que vemos grandote, en realidad es una inflorescencia de inflorescencias, porque toda esa estrella que vemos son brácteas coloreadas que soportan a las inflorescencias parciales, que son estas,
esas pequeñas bolitas que aparecen adentro, donde tenemos una flor central femenina y rodeada por flores masculinas. En el caso de la estrella federal suele tener un nectario muy grande con forma de boca de color amarillito, pero bueno, y fíjense esta es la inflorescencia y aquí aparece la bráctea esa coloreada que va a formar la estrella roja, ¿sí? Esto es un ciatio. Esta sí es una especie de interés ornamental. También tienen ciatio la espina de Cristo y algunas otras parecidas a esas euforbias. Y para ir terminando, en las inflorescencias racemosa no encontramos inflorescencias compuestas, no encontramos, no se me ocurren, pero cima dicotómica de cimas escorpioides, no hay inflorescencias compuestas. Pero lo que sí encontramos, y ya para terminar, son inflorescencias mixtas, donde la inflorescencia parcial, y acá entramos en el máximo de la complejidad, la inflorescencia parcial pertenece a uno de los grupos y la total a otro. Por ejemplo, la inflorescencia parcial son algunas de las inflorescencias racimosas que vimos y la inflorescencia total es una cima. ¿Pero cómo es eso? Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, cima de capítulos. El capítulo era una inflorescencia racimosa. ¿Se acuerdan? Una inflorescencia racimosa de flores sésiles, que tenía ese receptáculo ensanchado en forma de plato y las flores abrían de afuera hacia adentro. Pues bien, ¿qué pasa? Son cada una de estas que aparecen acá. Pero resulta que, para que esto fuera un racimo o algo parecido, deberían abrir, los primeros que abren deberían ser los que están afuera. Y si ustedes prestan atención, el primero que abrió acá es el del medio. Los de los alrededores, los de los costados, todavía están sin abrir sus flores. Por lo tanto, si abre de adentro hacia afuera, es una cima. Pero cada uno de estos es un capítulo. Cima de capítulo. Esta es la inflorescencia típica de muchos bacaris, de muchas compuestas, como por ejemplo la chilca. Racimo de cimas. Bien. El jacarandá. ¿Y por qué racimo de cima? Porque todo esto es un racimo. ¿Ven? Acá tienen un raquis alargado, las flores más abiertas son las que están más abajo, pero las de más arriba son pimpollos, o sea que abre de abajo hacia arriba, racimo. Pero ojo, que acá no hay una flor, sino que hay una inflorescencia. Y si lo vemos, esta inflorescencia que tiene más, sería una especie de corimbo, y que deberían estar abiertas las de afuera, las que están más abiertas son las del centro. O se abre de adentro hacia afuera. Inflorescencia de antesis centrífuga es una cima. Racimo de cimas. Antes habíamos visto una inflorescencia total cimosa con inflorescencias parciales racimosas y acá vemos al revés, una inflorescencia total racimosa con inflorescencias parciales cimosas. Y para terminar podemos